Para empezar, ayer, como bien visteis, pudimos terminar con el segundo de los villanos. Ayer terminamos con Moreau. Moreau es este señor, este villano, este boss que era un tanto asqueroso y que parecía tener una relación un tanto turbia, un tanto turbulenta con Madre Miranda. De hecho, la trataba como su propia madre y tenía bastante rabia acumulada ante el hecho de que la hija del protagonista, de Rose, fuera a sustituirle como hijo y Madre Miranda terminara deshaciéndose de él o pasando absolutamente de él. Y me pareció muy interesante el hecho de analizar, de realizar un pequeño análisis de Moreau sobre el propio personaje, porque nos permite hablar muy bien del miedo al abandono. Este personaje, Moreau, como bien visteis, era un personaje pues que era bastante horripilante, era bastante asqueroso, estaba vomitando. Físicamente, evidentemente, no cumplía ningún estándar social, o sea, tenía malformaciones. Bueno, era horrible. Esto estaremos todos de acuerdo, ¿no? Evidentemente, esto es algo que puede dejar factura y que de hecho deja factura, en este caso, al personaje. Y sobre todo en el aspecto de su personalidad y sobre todo en cómo él es, y lo ha ido reflejando en las intervenciones que ha tenido, porque en todo momento estaba haciendo referencia a lo que podía hacer o no podía hacer por Madre Miranda. De hecho, cuando se transforma en el bicho este enorme, insiste en decir: mira, Madre Miranda, lo que puedo hacer por ti, lo que puedo hacer, mírame. Entonces, ¿por qué nos permite hablar muy bien del miedo al abandono? Para empezar, tendríamos que hablar del miedo al abandono, de dónde puede surgir. El miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, cualquier tipo de miedo, son miedos evidentemente muy humanos. El miedo al abandono es un miedo muy humano que podemos sentir todas las personas cuando sentimos que nos vamos a quedar solos o que nos van a abandonar, que nos van a dejar o que algo se puede acabar, ¿vale? Entonces, creo que es importante, de alguna manera, entender por qué algunas personas pueden desarrollar un tipo de miedo al abandono. Un tipo que está relacionado, evidentemente, con la pérdida de figuras de apego o con la pérdida de situaciones de estabilidad. Cuando un niño, por ejemplo, sufre una pérdida importante en su vida, y es el caso del personaje que ha sufrido una pérdida importante en su vida y que cree que la puede volver a sufrir, porque cree que va a ser sustituido por Rose, por la niña, es cuando el miedo se va a activar con más fuerza y la persona va a sentir más temor. Pensemos en un niño que, por ejemplo, tiene una familia y esa familia que tiene, de alguna manera, le abandona o sufre una pérdida. Ejemplo, un padre que se va de casa, una madre que se va de casa y se casa con otro hombre, o un padre que hace lo mismo. En definitiva, que esa estabilidad, ese sostén familiar que tiene el niño, de alguna manera se rompe. Se desestabiliza la vida de esa persona. ¿A qué le va a llevar en este caso a un niño, una niña o a Moreau, que es el personaje? A sentir, de alguna manera, que ha sido abandonado, porque es así la realidad. Ha sufrido un abandono. Y ese abandono, cada niño o cada niña, cuando son pequeños, lo identifican como que lo han hecho ellos mismos. ¿Por qué? O que ha sido por su culpa, mejor dicho. Porque un niño no está preparado para rebelarse contra los adultos, para dirigir esa frustración, esa impotencia que genera el abandono contra el adulto. Porque si lo hacen, eso supondría una amenaza contra su vínculo. Es decir, que eso supondría que si dirigen el cabreo hacia su padre o hacia su madre, el padre o su madre se pudiera cabrear con ellos. Entonces no lo hacen. Guardan esa rabia hacia sí mismos. Y ese miedo lo guardan hacia sí mismos. Todo esto va traducido a que el niño o la niña lo va a interpretar de alguna manera. Va a empezar a buscar explicaciones de lo que ha pasado. ¿Por qué se ha ido mi madre? ¿Por qué se ha ido mi padre? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado lo otro? ¿Y qué hacen muchas veces? Entender que la explicación y que la causa de ese abandono se debe a ellos mismos. Se debe a algo que han hecho o a algo que no han hecho. O incluso que se debe a por cómo son ellos. Es decir, que lo relacionan con la identidad personal, con cómo son ellos. ¿Y qué puede ser esto? ¿Qué puede significar esto? Que de alguna manera aprendan a sentirse culpables o a sentirse avergonzados por cómo son. Importante este último punto, porque Moreau está en todo momento avergonzado de cómo es él físicamente. Entonces seguramente le dé muchas explicaciones a que Madre Miranda quiere dejar de confiar en él
por qué él es así, por cómo es él físicamente o por cómo él es como persona. De hecho, insiste en algunas frases, lo hemos visto en el directo anterior, de que porque no se puede hacer cargo de ciertas situaciones, entonces Madre Miranda no confía en él. De hecho, es que vemos cómo Moreau se siente en todo momento culpable de ciertas cosas y avergonzado de muchas cosas. El miedo al abandono muchas veces lleva a sentimientos de culpabilidad y también lleva a sentimientos de vergüenza en estas personas. Es muy interesante este tipo de análisis y este tipo de personajes porque nos permiten ver, como os decía en el directo de ayer, que de alguna manera todos los villanos han sufrido algún tipo de pérdida y Madre Miranda en cierto modo se aprovecha de esto. Moreau, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de pérdida, pero es que Benevento también sufrió una pérdida, la de sus padres, se comunicaba a través de la muñeca. Incluso Lady Dimitrescu también había experimentado algunas pérdidas y, de hecho, se apoyaba en sus hijas. El aspecto familiar y el aspecto relacional está muy bien reflejado en estos personajes. Y de hecho, tengo mucha curiosidad por ver cómo Heisenberg, el último hijo, actúa. Así que lo veremos en próximos vídeos, seguro.